podemos hacer la revisión. ¿Y cuál sería el procedimiento? Es el que está es que yo lo solicité vía correo porque le escribí a Yaneli porque no sabía si lo podía hacer por medio de ¿Ya mandó el correo? Yo envié un correo al correo donde enviamos los laboratorios. Al correo, a ese correo envié. ¿Qué puso en la nota esa? Coloqué que solicitaba la revisión de mi nota y de mi parcial. ¿Y qué más? ¿Me puso el número de carnet? ¿Me puso coloqué mi nombre completo, mi número de carnet, la sección y todo. Bueno, ustedes saben que ahora la misma máquina califica los exámenes, ¿verdad? Ahí sí que la misma nota, el mismo examen tiene una calificación y no la da. Aquí ya no participo yo en la calificada. Entonces, vamos a ver en cuanto a su trabajo, porque puede ser que no tenga nota del trabajo, eso lo vamos a ver ahí. Entonces, sí, yo más consideraría que es esa situación porque considero yo, ¿verdad? Que es eso más que todo, la nota del trabajo. Entonces, miremoslo ahí, como le repito, hoy no puedo hacerlo porque voy a dar clases, el día martes tampoco porque voy a concluir el programa, pero el día jueves, como ya vamos a tener el programa concluido, nos miramos a las 7 de la noche aquí y con muchísimo gusto lo hacemos. Gracias, licenciada, muy amable. Ya mandó el correo, me dice, ¿verdad? ¿A dónde mandó el trabajo? Sí, ahí envié el correo a Derecho Financiero b@gmail.com. De todos modos, permítame un momentito, deme su nombre y su carnet que yo voy a ver antes. ¿Su nombre? Glenda Noemí Sagastume Jiménez. ¿El número de carnet? 2022 07 469. Con muchísimo gusto, ahí lo miramos. Gracias. Sí, Carlos Girón, ¿qué manda? Buenas noches, yo igual tengo un problema con mi parcial. ¿Ya mandó el correo? Sí, solo que a mí me parece que no me presenté y sí lo realicé. Bueno, entonces tendríamos que buscar qué fue lo que pasó. Ajá, pero igual, mande. Solo dígame, ¿cuál es su carnet rapidito? 2022 06100. 2022 06100. Ajá. No, a mí no me aparece el examen. No sé si tendrá otro carnet, pero yo aquí lo tengo no, había alguien que puso el carnet equivocado. No sé si ustedes sabríamos qué buscar. Sí, qué raro, porque también en los trabajos de los laboratorios igual ahí mandé mi carnet y los demás compañeros sí tienen nota. Por eso, pero puede ser, bueno, como no lo voy a ver ahorita, pero ya lo tomé en cuenta, entonces lo vamos a ver para el día jueves. Pero sí, me aparece cabalmente, no tiene ni nota ni trabajo. Vamos a ver ahí qué pasó. Ok, gracias. Sí, Rosemary, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo soy parte del grupo de Carlos Girón y sí le había comentado a Yaneli que en todo mi grupo tenemos una nota que no, bueno, con mi consideración que no nos corresponde, y sí le había enviado los números de carnet y el comprobante que sí envié el trabajo. Pero entonces, le digo una cosa, el hecho de haber mandado el trabajo no quiere decir que vaya a tener 100, porque ese trabajo se calificó. Correcto, pero como también Carlos está incluido en mi grupo, entonces ya él no tiene nota, entonces se me hizo también. Es que mire, hay una persona, no sé si es en el grupo de ustedes, no sé, donde hay una persona que el número de carnet lo tiene equivocado. Entonces, por eso a él no le aparece. O sea, lo raro es que en dos situaciones diferentes no le aparece ni el examen calificado, ni le parece que presentó el trabajo. Él no tiene, las dos cosas no las tiene. Entonces, no sé si es el mismo caso suyo, porque lo de Carlos Girón lo miraremos con él. Ahora, ¿usted cuál problema tiene entonces?
Es que Carlos Girón está dentro de mi grupo, de los laboratorios. Pero ¿usted tiene nota o no tiene nota? Yo sí tengo nota, pero se me hizo extraño que sea. Entonces no es el mismo caso de Carlos Girón. Pero va amarrado porque si a él no le aparece nota del trabajo, entonces a nosotros tampoco nos aparece nota del trabajo. Miremoslo, porque a él no le parece ni examen ni trabajo. Ni trabajo, pero como él está en mi grupo, entonces tampoco a nosotros nos ha de aparecer la nota. Lo vamos a ver. Sí. Ahora, ¿usted está de acuerdo con su nota o no? Yo no. Porque es lo que está agarrando. Es que mire, Carlos es Carlos, me va a disculpar, y Rosemary es Rosemary. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, yo entiendo, pero sí, yo no estoy conforme con mi nota y por eso había pedido revisión. Si usted no está conforme con su nota, sabe que tiene que hacer una nota, pedir la revisión y que la vamos a hacer el jueves. ¿Está bien? Muy amable, gracias. Sí, Emilio, ¿qué manda? Licenciada, disculpe, fíjese que yo sí tengo nota del segundo parcial, pero en el primero me parece que no me presenté. Y pues en el cuadro del primer examen sí tenía nota. Eso sí tendría que verlo, porque eso sí es otra cosa, lo tengo que revisar. O sea, el problema suyo no es el primer examen. Perdón, no es el segundo examen, sino es el primero. Sí, aparece como que no me presenté en el primero. Entonces, permítame, primer examen, eso ahí lo tengo que buscar yo en físico para ver qué pasó. ¿Cuál es su carnet? 2022. 2022. 017. 017. 46. Va, eso yo se lo miro y el jueves que nos miremos, yo ya lo tengo arreglado. Ok, muchas gracias. Porque aquí lo que ha de haber pasado es que, o sea, el sistema le borró el primer examen. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Lo que tengo que hacer yo ahora es cargarle nuevamente el primer parcial. Esa es una cosa diferentísima. Ok, gracias, Lida. Sí, Willy, quería hablar usted. Por favor, ahorita antes de hablar, les pido que todos se pongan en la cámara para poder tomar la fotografía, por favor, si son tan amables. Todos sí. Con la cámara conectada, todos, por favor. ¿Ya? Gracias. Carlos, como que no está. Sí, Willy, ¿qué manda? ¿Qué quería hablar? Miren, compañeros, y esto quería aclararlo en la clase anterior, pero yo fui una de las personas que la doctora me dijo que revisara incluso después de que ya calificó los laboratorios y que revisara en relación a los trabajos, a los grupos. Se le indicó al monitor de cada grupo con un mensaje que había sido acusado de recibido los laboratorios y que se les avisara a ustedes lo mismo, que habían sido recibidos los laboratorios. Ahorita estoy escuchando de la compañera Sagastume que ya no sabe porque no está la nota, otro que dice que Carlos Girón está junto con otra compañera y no recibieron información. Eso es responsabilidad del que está a cargo de cada grupo, porque a cada grupo la doctora le respondió acusado de recibido los laboratorios. Entonces, quiero que ustedes en ese sentido se pongan a pensar qué pasó con el jefe de cada grupo, el encargado de cada grupo de laboratorios, que tenía que haberles avisado a ustedes. Solamente, doctora. Va, gracias. Entonces, pero esto lo vamos a hacer el día jueves, que es el día que vamos a tener para poder arreglar todas estas cosas. Y el problema del compañero Emilio Morales, que ese es otro problema diferente, que le tenemos que cargar la nota del primer parcial y que yo la tengo que buscar. Eso es otra cosa. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy y vamos a continuar hablando de la política fiscal. Y hoy lo que hoy nos toca ver es aspectos importantes de la política fiscal. Es muy importante que tomemos en cuenta varias cosas que han sucedido en el país y que tienen relación con la política fiscal. En primera línea, digamos, nosotros no podemos desconocer o dejar de ver
que hay una crisis financiera internacional. Y si lógicamente esa crisis financiera se da, nosotros que somos un país pequeño, sentimos sus efectos mucho más fuertes. Porque si Estados Unidos está pasando penas tremendas sobre ese sentido, no digamos las que las pasamos nosotros, pues aquí el efecto lógicamente es más fuerte. Por eso dicen que en Estados Unidos estornudan y a nosotros aquí nos da fiebre, ¿va? Porque esa es la consecuencia lógica de lo que pasa. Esto también trae como colación que hay una desaceleración del crecimiento económico mundial. La crisis del sistema bancario nacional, lo cual nosotros lo pudimos ver. ¿Y cuál fue esa crisis? Muchos bancos se fusionaron. Por ejemplo, el Banco del Agro y el Agro Mercantil se fusionaron y hoy es el BAM. Y también se intervinieron muchos bancos como el Banco Metropolitano, el Banco del Café, porque algunos se encontraban en una situación de quiebra, sostenidos por la Junta Monetaria. Yo creo que ustedes eso ya lo conocen y lo saben perfectamente bien. También han sucedido aspectos fuertes en el sentido de se dio el paso de la tormenta Mitch y en los últimos años la pandemia de COVID, que son factores que deben tomarse en cuenta para la consecución en el crecimiento real de la economía nacional y se siga sustancialmente en la depreciación del quetzal frente al dólar, que generará consecuencias fatales para la economía del país. Es necesario que exista coherencia entre la política fiscal y el resto de la política económica del país. Y al haber esa coherencia, avanzar en la consolidación de las reformas estructurales de la modernización del Estado, la apertura comercial y la desincorporación de los activos del Estado, propiciando un marco económico que incentive la actividad productiva y cimente las bases para un desarrollo sostenible del país, para cumplir con las metas mínimas indicativas que se establecieron en los acuerdos de paz, sin que para ello los resultados fiscales pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica que ha alcanzado el país. Voy a parar un momentito porque voy a dar ingreso aquí. Permítanme que vea. Las características importantes que de manera general deben de tomarse en cuenta para la consistencia de la política fiscal, las vamos a enumerar. En primer lugar, debe de haber consistencia de la política fiscal para mantener la estabilidad macroeconómica. Es importante también ver el contenido del presupuesto, porque al saber cuál es el contenido del presupuesto, en donde tenemos a la vista los dos grandes rubros que son los ingresos y los gastos, vemos efectivamente si la brecha de la pobreza se está terminando y si podemos efectivamente hacer situaciones más importantes. Luego, debe de haber una política de ingresos por parte del Estado, consolidando con la consolidación de la reforma en la administración tributaria, con un proceso de unificación y desgravación arancelaria. Ustedes saben que nosotros el aspecto de todos los impuestos arancelarios lo vemos como bloque y tenemos lo que es el CAUCA y el RECAUCA. El CAUCA, que es el Convenio Centroamericano de Situaciones Arancelarias y su reglamento. Eso es lo que permite a Guatemala llevar un producto por toda Centroamérica y Panamá
y de regreso a Panamá traer todos sus productos para esta situación. Luego tenemos una política de ingresos. Es bien importante conocer esa política. Y esa política, lógicamente, ¿en qué está basada? Esa política está basada en los planes de gobierno que se presentan, en los planes de gobierno que se presentan cuando nos se acercan las elecciones y nosotros tenemos que definir por quién vamos a votar. También es importante tener la modernización y la descentralización del gasto público y optimizar el gasto público, que es importante. Voy a parar un momentito porque voy a dar ingresos, ¿sí? Perdone, no sé si está compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiendo. Fíjese que, bueno, de mi parte no la puedo ver. Vamos a ver. Tampoco yo. Ahí vamos a ver, ahorita se la pueden ver. Ahora sí. Me dicen, porfa, ahí está. Hoy sí, licenciada. Ok, perfecto. Gracias, muy amable. No tenga pena. Entonces vamos a repetir para que sea esto, cuáles, digamos, vamos a comenzar de aquí. Las características importantes que de manera general deben de tomarse en cuenta para la consistencia de la política fiscal, que pueden enumerarse así. Consistencia de la política fiscal para mantener la estabilidad macroeconómica, el contenido del presupuesto, una política de ingresos, consolidación de la reforma en la administración tributaria, el proceso de unificación y desgravación arancelaria, política de egresos, modernización y descentralización del gasto público y la optimización del gasto público. Ahora vamos a hablar de cómo se preparan y cuáles son los efectos de la política fiscal. Para esto yo les pediría que por favor tengan a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala para leer los artículos importantes que nos permiten analizar lo que es la preparación y los efectos de la política fiscal. Comenzaremos hablando por el artículo 118. Es importante que sepamos los artículos 118, que se llaman régimen económico y social, principios del régimen económico y social. El régimen económico social de la República de Guatemala se funda en principios, no importa aquí voy a dar ingreso porque aquí no importa si tenemos o no tenemos la filmina, porque no está ahí el artículo, sino yo lo estoy leyendo en la ley. Dice que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Luego tenemos el artículo 119. El artículo 119 dice: obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado promover el desarrollo económico de la nación, estimulando las iniciativas en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza, promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país. C. Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. D. Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. E. Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria. F. Otorgar incentivos de conformidad con la ley y las empresas individuales, industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización. G. Fomentar con prioridad
la construcción de viviendas populares mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto que el mayor número de familias guatemaltecas disfruten en propiedad. Cuando se trate de viviendas emergentes o en cooperativa, el sistema de la tenencia podrá ser diferente. H. Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. F. La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y la protección del patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica económica. Acá, proteger la formación de capital de ahorro y la inversión. J. Promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando mercados para los productos nacionales. Mantener dentro de la política económica una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. Y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Luego nos vamos a ir al artículo 171. ¿Qué dice el artículo 171? El artículo 171 dice... El artículo 171 dice otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso decretar, reformar y derogar las leyes, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. C. Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de la recaudación. D. Aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe la Contraloría de Cuentas el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. E. Decretar honores, bueno, esa no nos interesa, la F tampoco, la G tampoco, la H, fijar las características de la moneda con opinión de la Junta Monetaria, y contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. Para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empresarios u otras formas de deudas, en el interior o en el exterior será necesaria la aprobación previa del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase. J. Aprobar o improbar los proyectos de ley que sobre reclamaciones al Estado por créditos no reconocidos sean sometidos a su conocimiento por el Ejecutivo y señalar asignaciones especiales para su pago o amortización, velar porque sean debidamente pagados los créditos contra el Estado y sus instituciones derivados de condenas de los tribunales. No se haya recurrido al arbitraje o a juicio internacional. F. Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando afecten el dominio de la nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial, total, o atribuyan a la transferencia o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados
dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. Obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda el 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. Constituyan compromiso para someter cualquier asunto, decisión o arbitraje internacional, contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento y jurisdicción internacional y nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional. Denme un momentito, solo voy a traer agua. Muchas gracias, muy amables. Entonces, luego tenemos que leer el artículo 183, inciso J. ¿Qué dice el 183? El J, que es el que nos interesa. El 83J dice... Permítanme, 183. Permítanme, aquí está. Funciones del presidente de la República son funciones del presidente de la República. J. Someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo. El proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviere reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. Entonces, en estos artículos que son el 118, el 119, el 171, inciso B, y 183, inciso J, nos dicen cuáles son los deberes y atribuciones que les corresponde al organismo ejecutivo, como al Congreso de la República y al Estado, como ente rector de la unidad nacional. Voy a dar ingreso, voy a parar un momentito aquí si son tan amables. Entonces yo les decía, la unidad de la nación, y dentro de estas obligaciones se encuentra la determinación por parte del organismo ejecutivo por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, la elaboración del anteproyecto del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación y definir entre las normas del mismo las políticas que el gobierno deberá poner en marcha para mantener la marcha económica del país de la mejor manera. ¿Cuál es la naturaleza de la política fiscal? Es importante que nosotros tengamos claros que la política fiscal se enmarca en preceptos constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la Constitución tiene artículos, como ya leímos, en donde tiene que ver el régimen económico y social. Y esto permite al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciando una equitativa distribución del ingreso y la contribución por medio del gasto público a aliviar la situación de los sectores más desposeídos. La política fiscal debe de ser integral,
coherente y coordinada con el resto de áreas políticas públicas, diseñada y administrada de forma global y con visión de largo plazo, dirigida al desarrollo económico y social del país. Como toda figura, está basado en principios. Los principios que rigen la política fiscal, en primer lugar, tenemos el principio de un balance fiscal. Cuando nosotros pensamos en un balance fiscal, lógicamente estamos pensando en que hay un equilibrio entre los dos grandes rubros del presupuesto del Estado. ¿Cuáles son esos presupuestos? Ingresos y gastos. Y esto es fundamental para la estabilidad y el crecimiento económico. Aquí hay un aspecto importante que nosotros debemos de resolver. ¿Cuál es ese? Le voy a dar ingreso aquí. Bueno, entonces es importante que tengamos que ver aquí el carácter anticíclico de la política fiscal. ¿Cuál es ese? Es dar ese carácter, implica pensar en el superávit durante los periodos de expansión y aceptar el déficit durante los periodos recesivos. Pero esto significa que el equilibrio entre los ingresos y los gastos que se desea alcanzar pueden variar de acuerdo con la situación que se dé, tanto si hay expansión o hay recesión de la economía en determinado año. Tenemos que considerar también los ingresos temporales o extraordinarios, porque estos ingresos temporales o extraordinarios no van a aparecer en todos los ejercicios fiscales, sino que esos ingresos que el Estado perciba extraordinariamente deberán utilizarse de acuerdo con un criterio anticíclico, acumulándolos durante tengamos dinero, y cuando tenemos dinero se da el periodo de la expansión para poderlos utilizar en periodos recesivos, de manera que no se estimule la inflación o los desequilibrios externos. Los gastos extraordinarios destinados a enfrentar situaciones de calamidad o emergencia pública deberán ser financiados preferentemente con reservas acumuladas durante periodos de expansión o con recursos tributarios que también sean completamente extraordinarios. Tenemos que pensar aquí que siempre puede haber un superávit fiscal. ¿Cuándo se da un superávit fiscal? Cuando tenemos más ingresos y menos gastos. Y aquí hay que asegurar el permanente exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes del Estado anualmente y sin excepción. Esto es un requisito indispensable para alcanzar unas finanzas públicas sanas, equilibradas y sostenibles. El superávit en la cuenta corriente es la base primordial para promover la inversión pública en los proyectos nacionales prioritarios. Luego tenemos los principios de los ingresos del Estado. Cuando se habla de los ingresos del Estado, nosotros tenemos que pensar que el Estado tiene que efectuar un trabajo y se tiene que preocupar por cobrar impuestos. Y ahí aparece la figura del poder tributario. Esa figura que es asociada porque es inherente e inseparable del Estado. Y es la facultad del Estado de exigir tributos a personas que se encuentran en su jurisdicción y tiene su fundamento en la soberanía del Estado. Los principios constitucionales que limitan el poder tributario
establecen directrices para el legislador y para la administración pública. Y lógicamente, cuando nosotros hablamos de política fiscal, aparece la figura del pacto fiscal, que es importante que ustedes tengan claro que hoy por hoy, a pesar de ser una de las cuestiones a las que hacían referencia los acuerdos de paz, hoy por hoy no hemos suscrito un pacto fiscal. Pero, ¿cómo definíamos nosotros al pacto fiscal? ¿Qué esperábamos nosotros que fuera el pacto fiscal? Era un acuerdo social amplio y representativo. Y cuando les digo que es amplio y representativo es porque todas las fuerzas vivas del país iban a estar representadas. Sobre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos guatemaltecos con el Estado y sobre los deberes y poderes del Estado en su relación económica y financiera con la sociedad guatemalteca. ¿De dónde surgió la necesidad y la posibilidad de promover un pacto fiscal? Esto fue consecuencia del proceso y de democratización que se inició en 1985 y de la firma de los acuerdos de paz en 1996, que crearon las condiciones favorables al diálogo y a la negociación entre los guatemaltecos. Muchos autores, cuando hablaban de pacto fiscal, lo querían ver como un acuerdo nacional. Y si es un acuerdo nacional, es que tenemos que participar la mayoría de los sectores vivos del país, lógicamente no todos, sino representados por sus dirigentes. Y ahí se iba a hablar sobre el monto, el origen y el destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y los acuerdos de paz. Esto implica acuerdos nacionales sobre el estado de sociedad que se desea construir y sobre los principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas acerca de los temas de política fiscal. Dadas las grandes brechas sociales que existen en el país, el pacto fiscal implicaba asegurar suficientes recursos para el Estado, de manera que puedan contribuir a crear las condiciones que permitan que todos los guatemaltecos puedan dejar atrás y beneficiarse de los frutos del desarrollo. El pacto lo que quería lograr era hacer una mejor nación, un mejor país. También ese pacto iba a contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante un equilibrio de los ingresos y los gastos del Estado y permite definir una política fiscal de largo plazo con visión de país que reducirá la incertidumbre mediante reglas claras y estables. ¿Qué era lo que nos indicaban los acuerdos de paz? ¿Qué era lo que nos decían los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz hacían un resumen del tipo de sociedad que nosotros somos y que conocemos ya. O sea, que esto no es nada que ustedes no conozcan y que ustedes han oído hablarlo durante muchas veces. Por ejemplo, que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluripersonal y bilingüe. Eso ya lo conocen. Que la construcción de la unidad nacional demanda el reconocimiento de la entidad nacional, de los pueblos indígenas que la componen y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco.
El pacto fiscal debió de ser visto como un proyecto de largo plazo, que nunca comenzó, que se quedó como todo lo que en Guatemala queremos probar. Intentamos de todo y no concretamos nada. ¿Por qué? Porque somos una sociedad polarizada que nos gusta pelear. Solo nos gusta ver el derecho de nuestra nariz y no importa el resto de cómo esté la población. Ustedes saben el tipo de sociedad que nosotros tenemos, confrontativas. Aquí no hubo guerra, pero nosotros tenemos en la mente la pelea, no buscamos el bien común. Entonces, los principios rectores y los mecanismos de participación social, es decir, marcaba la dirección a seguir, en la cual se debió regir la política fiscal de largo plazo y con visión de país. Acordar un pacto fiscal que implicaba un compromiso de trascendental importancia para permitirle al Estado cumplir con las funciones básicas. No les digo cumplir con todo lo que el Estado debe de cumplir, sino solamente con las básicas, especialmente las que tienen que ver con materia social, con materia económica, con materia de seguridad y de administración de justicia. Dadas las grandes brechas sociales que existen en el país, firmar el pacto fiscal implicaba asegurar suficientes recursos para el Estado. Y recuerden ustedes que al pensar en más recursos para el Estado, lo primero que se pensó fue en modernizar la Superintendencia de Administración Tributaria, que no existía. Se creó la ley, se creó la institución y los resultados nefastos por la corrupción ya los conocen ustedes, los primeros intendentes presos. O sea, de verdad, si se pensó en más recursos era porque quería pensarse en un mejor país, no en que esos recursos quedaran en manos de unos pocos, de manera que pueda contribuir a crear las condiciones que permitan que todos los guatemaltecos puedan dejar atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo. Y esto nunca avanzó y nos estancamos y el desarrollo como que va a tardar un poco en llegar. Concretar el pacto también implicaría contribuir a la estabilidad macroeconómica. ¿Mediante qué? Mediante el equilibrio de los dos componentes del presupuesto. ¿Cuáles son esos dos componentes del presupuesto? Los ingresos y los gastos. Además, permitiría definir una política fiscal a largo plazo, porque eso no se haría tan rápido, no podría hacerse tan rápido. Con visión del país que reduciría la incertidumbre mediante la definición de reglas claras y estables. Yo pensé que más de alguno me iba a hacer la pregunta que era macroeconomía. Pero es importante que ustedes sepan que la macroeconomía es la rama de la teoría económica que estudia el funcionamiento global de la economía con un todo integrado. Analiza variables agregadas a gran escala como el PIB, la inflación, el desempleo y la balanza de pagos. Todo esto para entender lo que significa el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y la guía de políticas públicas. Eso es macroeconomía. O sea,
estamos, cuando se habla de macroeconomía, se habla de una economía grande que permita que el país se pueda desarrollar. En general, el pacto fiscal significaba ser un acuerdo nacional. Ese acuerdo de todas las fuerzas vivas del país, porque era sentar sindicatos, porque era CACIF, ministerios, Congreso, todas las fuerzas vivas del país, ese acuerdo tenía que ser sobre el monto, el origen y el destino de los recursos con los que debe de contar el Estado. ¿Para qué es que necesita el Estado recursos? Para cumplir sus funciones, según lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y los acuerdos de paz que se firmaron. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero esa firma fue en el Palacio Nacional. El presidente era Álvaro Arzú y el comandante guerrillero. No sé si fue un acto muy importante, muy, muy importante para este país. ¿Qué implican los acuerdos? Implica acuerdos del conjunto de la sociedad sobre el estilo de sociedad que se desea construir y sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos acerca de temas de política fiscal. ¿Cuáles son esos temas de política fiscal? Gasto público, deuda pública, ingresos del Estado, patrimonio del Estado, la administración tributaria, el control, la evaluación del gasto. Y aquí dos temas que nos hubieran cambiado el mundo: el combate a la corrupción y a la impunidad. Y el otro gran tema, la descentralización. Y ahí nos quedamos la noche de hoy para continuar el día martes, si son tan amables. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Muchísimo gusto, lo resolvemos ahora. De mi parte, no, licenciada, muchas gracias. Gracias, Brando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces... Gracias. ¿Quién no le escucho? ¿Quién es por ahí? ¿Quién está hablando? Gracias, Ligda. No tengo ninguna duda. Muy amable. Gracias. Ojalá, como dice Sofía Ronqui, ojalá se lograra, porque ustedes saben que a pesar de todo lo que sucede a diario, de todo lo que ha sucedido, estamos de pie porque somos un gran pueblo, porque somos trabajadores, pero nos ahogaron esas figuras. O sea, somos un pueblo que no ha caído, que está queriéndose levantar a pesar de todos esos enemigos que tiene ahí. Ojalá que algún día lo podamos ver. Pero ahora estamos en la era que nadie se quiere ir de los chances. Antes era por 5 años y se iban a su casa. No, hoy no. Hoy todo se quiere quedar eterno. Sin piernas, pero que camina. Así es, Sofía. Así es. Esas palabras son correctas, son sabias. Si ya no tienen ninguna otra pregunta, nos quedamos ahí. Les pediría que el martes no vayan a faltar a la clase porque ese día vamos a terminar el programa. Y el jueves, todas las personas que tienen duda de sus exámenes, en el periodo de clase lo podemos resolver. Siempre y cuando me manden las cartas de revisión. La revisión, ya saben que la revisión implica si hay más puntos, menos puntos, vamos a ver si sube o baja y miraríamos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, bueno. Entonces, solo por favor, las que son mamás, las que hacen un gran esfuerzo por estar sentadas aquí, ahorita van a otras actividades, que Dios las cuide y las bendiga
y sepan que los hijos son lo más importante que Dios les regaló y que ustedes tienen la custodia de eso. Y aunque sean grandes, los hijos seguirán siendo hijos y uno siempre los va a proteger. Que Dios las cuide, las bendiga. Un vino nada más, no mucho hoy. Pasen feliz noche. Que Dios las cuide. Feliz noche, licenciada. Gracias.